Economías socialistas. Como en otros casos, una de las mejores maneras de entender el papel de los precios, las ganancias y las pérdidas es ver qué ocurre con su ausencia. Las economías socialistas no solamente carecían del tipo de incentivos que fuerzan a las empresas individuales hacia la eficiencia y la innovación, sino que también carecían del tipo de incentivos financieros que lleva a que todo productor, en una economía capitalista, limite su trabajo a aquellas etapas de la producción y la distribución en las que tiene menores costes que las empresas alternativas. Las empresas capitalistas compran insumos de otras que tienen menores costes que ellas para producir esos mismos insumos, y venden su propia producción al intermediario que mejor puede llevar a cabo su distribución. Sin embargo, una economía socialista puede prescindir de las ventajas de la especialización, y además por motivos muy racionales, debido a las muy diferentes circunstancias bajo las que operan. Por ejemplo, en la Unión Soviética muchas empresas producían sus propios insumos a pesar de que existían productores especializados que podían fabricarlos a menor coste. Dos economistas soviéticos estimaron que el coste de los insumos de una empresa de construcción de maquinaria de la Unión Soviética era entre el doble y el triple que el de empresas especializadas. Sin embargo, ¿por qué habría de ser importante este coste para una empresa individual que debe tomar decisiones en un sistema donde las ganancias y las pérdidas no son importantes? Lo importante era alcanzar el objetivo de producción mensual, determinado por autoridades gubernamentales, y que estaba mejor garantizado por una empresa que fabricaba sus propios insumos. De esta manera, no dependería de la entrega a tiempo de otras empresas que carecían de los incentivos de ganancias y pérdidas propios de una economía de mercado. Esto no sucedía solamente en las empresas de construcción de maquinaria. De acuerdo con los mismos economistas soviéticos, la idea de la autosuficiencia de insumos penetra todos los escalones de la pirámide administrativa económica, desde la cima hasta la base. Más de la mitad de todos los ladrillos que se producían en la Unión Soviética los fabricaban empresas cuya finalidad no era esta, pero que lo hacían para construir cualquier estructura necesaria para realizar su principal actividad económica. Esto era así porque las empresas soviéticas no podían depender de las entregas del Ministerio de la Industria de Materiales de Construcción, el cual no tenía los incentivos financieros para ser un proveedor de ladrillos de confianza que los hiciera de la calidad requerida y los enviara a tiempo. Por los mismos motivos, muchas más empresas soviéticas producían maquinaria que las que se crearon con ese fin. Al mismo tiempo, las plantas creadas estrictamente para ese fin producían por debajo de su capacidad, es decir, a un coste de producción por unidad mayor que si sus gastos generales hubieran abarcado un mayor número de unidades de producción, porque había muchas otras empresas que producían estas máquinas para autoabastecerse. Los productores capitalistas de ladrillos o maquinaria no tienen otra alternativa que producir lo que quiere el consumidor, y ser puntuales en la entrega, si es que pretenden mantener a esos clientes compitiendo con otros productores de ladrillos y maquinaria. Sin embargo, la situación es diferente cuando hay un monopolio de un producto dado a nivel nacional, bajo control gubernamental, como era el caso de la Unión Soviética. Asimismo, en la economía china, cuando tras el ascenso de los comunistas al poder en 1949 fue planificada centralmente por el gobierno durante décadas, muchas empresas proveían con sus propios medios de transporte los bienes que producían, a diferencia de empresas en Estados Unidos que contratan compañías de camiones, trenes o aviones de carga para transportar sus productos. Según la revista Far Eastern Economic Review, durante décadas de desarrollo planificado por el Estado, casi todas las grandes empresas chinas transportaron sus propios bienes, a pesar de lo ineficiente que esto era. En teoría, las empresas especializadas en transporte podrían ser más eficientes, pero la falta de incentivos financieros que tenía una empresa monopolizada por el gobierno para satisfacer a sus clientes hacía que las firmas de transporte especializadas fuesen demasiado informales, tanto en relación con el tiempo de entrega como en relación con el cuidado, o falta de él, en la manipulación de los bienes durante el transporte. Una empresa fabricante de mesas para televisores en China puede no ser más eficiente transportando dichas mesas que una empresa de transportes, pero al menos tendrá más cuidado en no dañar sus propias mesas durante el transporte.
Uno de los otros efectos colaterales de las entregas poco fiables era que las empresas chinas tenían que mantener una mayor cantidad de bienes en stock, con lo que desaprovechaban las ventajas de la práctica de entrega a tiempo, como por ejemplo en Japón, las cuales reducían los costes de mantenimiento del stock de las empresas japonesas. De igual manera, los ordenadores Dell en Estados Unidos operan con un stock reducido en relación a sus ventas, pero esto es solamente posible porque hay compañías de transporte como Federal Express o UPS en las que Dell puede confiar, tanto para la entrega rápida y segura de sus insumos, como para el envío rápido y seguro de sus ordenadores a sus clientes. El resultado neto de los hábitos y patrones que sobreviven desde las épocas de la economía gubernamental es que, tomando como base la renta nacional, China gasta el doble que Estados Unidos en transporte, a pesar de que Estados Unidos tiene un territorio mucho mayor, incluyendo 2 estados que están a más de 1.600 kilómetros de distancia de los otros 48. Las diferencias en el tamaño, luego, en los costes, de los stocks pueden ser extremas de un país a otro. Japón tiene los más pequeños, mientras que los stocks de la Unión Soviética son los más grandes, y los de Estados Unidos están en el medio. En palabras de 2 economistas soviéticos, en Japón, los repuestos son literalmente utilizados al bajar del camión, ya que los productores comúnmente entregan insumos a las empresas que los requieren de 3 a 4 veces al día. En Toyota, el volumen de su stock en depósito se estima como el producto de 1 hora de trabajo, mientras que en Ford el stock se calcula como el producto de hasta 3 semanas de trabajo. En la Unión Soviética, según dichos economistas, tenemos en stock casi todo lo que se produce en un año. En otras palabras, la mayoría de las personas que trabajan en la industria soviética podrían tomarse un año de vacaciones pagadas, y la economía podría vivir de su stock. Esto no es una ventaja, sino una desventaja porque los productos almacenados cuestan dinero y no lo generan. Desde el punto de vista de la economía en su conjunto, generar stock consume recursos sin añadir valor al estándar de vida del público. En palabras de los economistas soviéticos, nuestra economía está siempre sobrecargada con el gran peso de los stocks, que es mucho más pesado que el que sufre una economía capitalista, incluso durante sus más destructivas recesiones. No obstante, las decisiones de mantener grandes stocks no eran irracionales en vista de las circunstancias de la economía soviética y de los incentivos y restricciones inherentes a esas circunstancias. Las empresas soviéticas no tenían otra opción que mantener dichos costosos stocks. Cuanto menos fiables sean los proveedores de insumos, más necesario es tener un stock mayor para no quedarse sin los insumos vitales. Sin embargo, los stocks incrementan los costes de producción, que, a su vez, aumentan los precios, lo cual reducen el poder adquisitivo y el estándar de vida del público. La geografía también puede influir en el aumento de la cantidad de stock necesario. A causa de las desventajas geográficas que limitan el transporte terrestre en algunas partes del África subsahariana, se han tenido que mantener grandes stocks tanto de producto agrícola como industrial, ya que las regiones muy dependientes de ríos y riachuelos para el transporte pueden quedar aisladas cuando estos se vuelven innavegables, ya sea porque la época de lluvia se retrasa o porque termina prematuramente. En resumen, las desventajas geográficas del transporte terrestre y las diferencias drásticas en precipitaciones en diferentes épocas del año hacen que los costes del stock sean mayores en el África subsahariana, lo que contribuye al estándar de vida lastimosamente bajo de esa región. En África, así como en otras partes del mundo, tener grandes stocks implica utilizar recursos escasos sin un correspondiente incremento en el estándar de vida de los consumidores. El motivo por el que General Motors puede producir coches, sin producir los neumáticos que van con estos, es porque puede confiar en que Goodyear, Michelin o quien quiera que le provea de neumáticos, se los tendrá listos para ser colocados en los coches tan pronto como salgan de la cadena de montaje. Si los proveedores no entregaran este insumo a tiempo, obviamente esto sería desastroso para General Motors. Pero sería, incluso, más catastrófico para las propias empresas de neumáticos. Dejar a General Motors plantada, sin neumáticos para colocar en sus Cadillac y Chevrolet,
sería financieramente suicida para una empresa de neumáticos porque perdería un cliente que compra millones por año, sin contar los miles de millones de dólares que acabaría pagando en daños y perjuicios en juicios por incumplimiento de contrato. Bajo estas circunstancias, no es casualidad que General Motors no tenga que producir sus propios insumos, como tenían que hacerlo muchas empresas soviéticas. Por absurda que sea la imagen de Cadillacs que van saliendo de la cadena de montaje sin tener neumáticos que ponerles, en los tiempos de la Unión Soviética uno de los altos oficiales de ese país se quejaba de que cientos de miles de coches se encontraban parados sin neumáticos. El hecho de que esta compleja coordinación se produzca de una forma tan automática, en apariencia, bajo un sistema económico, hasta el punto de que la gente rara vez se pare a pensar en ello, no significa que dicha coordinación fuese igual de automática bajo otro sistema económico que trabajara sobre principios distintos. De forma paradójica, es precisamente donde nadie está controlado que toda la economía automáticamente termina siendo coordinada por la fluctuación de precios, mientras que en las economías deliberadamente planificadas este mismo nivel de coordinación una y otra vez ha resultado difícil o imposible de alcanzar. La fiabilidad es un componente inherente al producto físico cuando mantener a los clientes es un tema de vida o muerte, económicamente, bajo el capitalismo, sea a nivel industrial o comercial. A inicios de la década de 1930, cuando los frigoríficos estaban comenzando a volverse populares en Estados Unidos, los primeros que se produjeron en masa y se vendieron en Sears presentaban muchos problemas tecnológicos y de producción. Sears no tuvo otra opción que cumplir su promesa y aceptó la devolución de 30.000 frigoríficos, en plena Gran Depresión, cuando esto era muy difícil de hacer, dado que tanto las empresas como sus clientes tenían dificultades económicas. Esta situación puso a Sears en una encrucijada financiera, o mejoraba radicalmente la fiabilidad de sus frigoríficos, o dejaba de venderlos, algo que era apoyado por varios ejecutivos y directores de tiendas. Al final hicieron lo primero y se convirtieron en uno de los principales vendedores de frigoríficos en Estados Unidos. Nada de esto fue fácil. Por otro lado, habría sido difícil que un monopolio socialista hubiese sentido la necesidad de someterse a semejante trauma económico para satisfacer a sus consumidores. El hecho de que las empresas soviéticas no hayan podido confiar en sus proveedores de insumos y, en su lugar, hayan tenido que hacer muchas cosas por sí mismas, así como el hecho de que las empresas chinas hayan tenido que transportar sus propios productos, a pesar de que ni las empresas chinas ni las soviéticas eran especialistas en estas actividades adicionales, tienen una explicación concreta: los proveedores de insumos no se sentían en la obligación de satisfacer a sus clientes. Lo único que tenían que hacer era seguir las órdenes generales de los planificadores centrales, que no estaban en posición de controlar los detalles específicos de miles de empresas distribuidas a lo largo de una vasta nación. Pero las órdenes de los planificadores centrales no eran nomás adecuadas para sustituir los incentivos del mercado, en el que los consumidores individualmente controlan sus propios detalles. Tanto en la Unión Soviética como en China, durante las épocas de economía centralmente planificada, la población general era quien pagaba el precio de un estándar de vida muy por debajo de lo que los recursos y la tecnología de sus países eran capaces de producir.